Solamente el stream es para que leas el chat. Que Eh, agacho a ver otra. bueno, espérame 5 y ya. Te voy a enviar, Purple, te voy a enviar nuevamente la invitación, ¿listo? Solamente necesito que la envíes y ya. Sí, dale. Ok, un segundito. Estamos todos conectando esta porquería. Vamos a ver, acá. Ya te envié nuevamente la También. invitación. Ahí está. Hola, ¿cómo vas, Nico? Bagot dice. Güey. Dame un segundito. ¿Ya todos están? Hola, hola, sonido. Perdón, espérame, me vas a escuchar doble. Espérame, me muteo. Sonido. Muchachos, ¿cómo van? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la familia? Yo no soy seria con estas emisiones. La verdad, todo bien por ahora. Listo. No se preocupen, todo bien, todo correcto. ¿Qué les digo? Bien, ¿y tú? Pues aquí vamos, acostados, sentados, con ganas de morirnos, pero bueno, ¿verdad? Les presento a los, no sean tímidos. Purple se volvió tímida de un momento a otro. Se me cayó esta mía. La puta. Bueno, Purple se volvió nerviosa. Hoy estamos en colaboración de stream, si ven. Bueno, Es que se me cayó. no te preocupes. Cuando vuelvas me avisas. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a contar historias de terror, de misterio. Tenemos a Purple y al otro lado a John, que es un compa que sabe mucho de este tipo de cosas. Entonces, si tienen preguntas, le pueden preguntar a él. De espiritismos, de todas esas vainas, ¿listo? Pero esperen a que se reconecte, ¿listo? Porque es que tengo que esperar a que se reconecte. Y cambié el fondo, ¿sí vieron que ahora está más oscuro? Oye, y la palta, es que cambia de fondo, papi, la palta sigue debajo. Espérame, te muestro. Si muestro este y ahí pago este. Ay, la puta madre, ¿dónde dejé la palta? Bueno, la palta sigue por ahí. Acá. Mira el aguacate. Míralo ahí. Mira el aguacate ahí. Por ahí está. Listo, muchachos. Yo ya estoy en stream. ¿Ya otra vez? Ya miro. Para hacer nuevamente el stream together, ¿por qué? No sé si... Ya nuevamente lo inicié. ¡Yay! Aquí vamos a estar 24/7 reiniciando esa porquería, no se preocupen. Aquí tenemos la mayor calidad del mundo. Ok, bueno. Imagínate si yo hubiera hecho eso, o sea, desde la mía. Ya se hubiera caído 5 veces, no te preocupes, tranquila. Imagínate que yo tengo el internet bueno y también se me cayó. No, mano. Bueno, para todos los que estamos aquí, ¿quién le gusta el misterio? ¿Quién le gusta el terror? Qué putas. Pero conexión digital de Purple es 10 días. No se burlen. Muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo? No hay que burlarse de la gente humilde. Nosotros algún día fuimos humildes. O sea, ya la humildad ya la perdió. Ok. No sé cómo presentar todo esto. Yo nunca he sido de la narrativa del terror. Marica, y tengo severa música de princesa de Disney de fondo. No jodas. Sí, yo presentando un programa de terror con los Backyardigans de fondo. Una hora con música para dormir. Bueno, ya la cambié. No, mera película de terror, pero con campanita de fondo, porque qué. Dile a ChatGPT que te dé un intro. Que esta mierda de canción, sigo con la canción de Backyardigans, pero esta vez con... ¿Cómo se llama? Con Twisted Fate de fondo, una mierda así. Le sale más fácil poner la tonada del Rey de la Montaña. Sí, Por lo marica, sí menos. es.
¿Ustedes qué dicen? Esa musiquita que está. Espera a ver, eso un poquito. Me da mucha risa, marica, esa mierda no es de terror. No, ni un poquito. Bueno, colocamos esta. Bueno, esto está mejor, está más escalofriante. Bueno, le bajamos un poquito porque ya me cagué. Hoy vamos a hacer como un especial de terror contando anécdotas. Eso está decente, dice. Contando anécdotas en general de tipos de cosas. Como historias de terror de ese tipo. Acá tenemos al experto paranormal, John, y a Purple. Ella está aquí por el chisme. No mentiras. También tienes historias, ¿no? Supongo. Yo ya no soy aficionado, pero sí me han pasado cosas. Sí. A mí no me ha pasado una cosa normal, pues no sé, normal creo yo. Normal, que me jalen las patas. Bueno. Uy, marica, ese tipo de cuestiones del terror a mí se me ha pasado de todo. ¿Qué les digo yo? Normalmente, pues digamos que tener visiones del futuro a mí me pasa muy seguido. ¿Qué tipo de cuestiones del futuro? Marica, yo puedo ver cuando se mueren las personas. Es una mierda. Porque te dices, esta persona se va a morir. Y es como... Marica, una vez sí me pasó. Sí, es que es horrible. Ponle que tú te acuerdas y está el día, tal fecha. Marica, a mí lo que me pasa es que los familiares se despiden, se sientan. O sea, literalmente odio ese tipo de sueños. Porque es verlos desde el momento en que están sanos y se empiezan a enfermar, a deteriorar a la medida que pasa el sueño. Me acuerdo que yo estaba con mi abuelo y mi abuelo empezaba a gritar. Y ponle que el sueño era de noche, marica. Y entonces era así. Mi abuelo se acostaba. Yo lo veía enfermarse poco a poco, vomitaba. Marica, es que los sueños son muy subrealistas. Y de repente me decía, no, yo me voy a morir tal día, pero no se preocupe, yo ahora estar bien. Y veías como el cuerpo en descomposición se pasaba. Y marica, nadie de mi familia me creía, no, mi abuelo va a morir en tal fecha. Yo no se lo dije a nadie, pero una porquería. O como cuando el Sinceramente espíritu... me acabo de quitar una duda. ¿Por qué, John? Cuéntanos. ¿Tienes una historia parecida? Siempre al lado tuyo tengo escalofríos, así que pues eso me quita ciertas dudas. A mí me ha pasado que cada mierda de trabajo de noche, sí, marica, sí ha pasado. No sé. Dinos algo, John, de pronto, que de pronto sepas así de terror, más o menos. Cositas. Un aficionado. Pues, hace poco, en la vía que conecta a la vía que pasa por Armero, de aquí a Honda, yo estaba con mi abuelo, con mi hermano, es que abuelo me puedo ver, con mi hermano yendo en la moto. Al genio le ocurrió tarde de noche, yo siendo bien salado para lo que soy con los espantos. Ya llevamos un buen rato caminando, andando en la moto. Yo andaba un poco ya asustado porque no sé, me sentí incómodo. Cuando de a poco empecé a ver una sombra blanca que empezó a aparecer de a poquito en la carretera, pero eso no fue ni una ni dos, era cada rato. Yo no sabía qué estaba pasando ahí cuando le digo al payaso que le cuento. Y pues me viene a decir que precisamente por esa vía a él se le había aparecido hace poco un espanto en el mismo lugar. Y Recuerden, no, y no estábamos ni bien primero. ok, pero John, recuerda que hay gente de otros países, entonces como para recapitular, ¿qué es Armero? Armero es un pueblo de Honda el cual fue devastado por una avalancha, o más bien dicho un desastre natural que pudo haberse evitado de barro y cemento. Actualmente Armero es un camposanto, allá hay hartas almas, cuerpos, gente que no puede ser rescatada. Lo que Muchos dicen que pasa, se ven espantos. sí, claro, lo que pasa es que, em, ¿cómo les explico? Armero, para el tiempo en que nosotros estamos, Armero era un pueblo muy próspero. Ponle que era un pueblo que normalmente era prosperidad y la mayoría de gente pues sembraba arroz y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ustedes colóquenle que hubo como, o sea, allá hay un volcán cerca, ¿no? Al momento de que el volcán explotó, ponle que las autoridades decían, no, es que toca evacuar la zona porque el volcán pues va a explotar, ¿no?
Y ellos, para no asustar a la gente y porque eso era un buen comercio, no evacuaron a las personas. Y eso terminó en una catástrofe porque primero pues todas las cenizas arrastraron a o sea, a las personas junto con el río que estaba ahí, porque el río también se desbordó. Y junto a las cenizas y eso generó un barro que enterró a las personas. Entonces ponle que muchas no la pudieron rescatar. Era un pueblo y a la mañana siguiente que apareció, literalmente toda la zona se veía plana y no se veía ningún edificio desde lejos. Si ustedes quieren saber más información, consúltelo. Dile a John que soy su fan. John, que tienes un fan. Digamos que Armero tiene una maldición, o tenía, porque ¿qué pasa? Hace mucho tiempo en el pueblo de Armero sucedió que uno de sus curas, o bueno, su cura, por una situación, porque en esa época era la época de la violencia, supuestamente en la iglesia estallaron como una bomba, unos totes, bueno, se escuchó el sonido. La gente acusó al cura de ser como, digamos, un terrorista, revolucionario, lo que ustedes quisieran. La cuestión fue que arrastraron al cura hasta el centro del pueblo, le dio una paliza y lo asesinaron. Se dice la historia, si fue el cura o el padre principal, dijo que después de esa fecha de Armero no iba a quedar piedra sobre piedra, ni una sola vida en ese lugar. Y pues tiempo después, como unos cuantos años después, fue lo que sucedió, pues esa tragedia. Entonces se dice que esa fue la maldición de Armero. Pues sí, normalmente decían que fue un cura el que maldijo, digamos que el pueblo. Y en general, o sea, yo solamente he pasado una vez por Armero, pero se siente horrible, o sea, tú sientes una vibra extraña, como cuando tú vas a Armero, ponle que pues esas vías Es que ahorita siempre es campo. prácticamente es un cementerio. Y sí, y lo que te da la bienvenida al campo de Armero es literalmente las primeras tumbas que estaban ahí en el pueblo. Y eso es muy pesado. Sí, es cierto, la vibra de Armero es súper pesada. O sea, tú pasas y literal sientes como un bajón. Usted mira eso y le da un miedo, sí. Y he visto gente que, o sea, que literalmente va allá y se le mueven cosas, le tocan la cabeza. Por ejemplo, si van con rastreadores, pues se me olvida cómo se llama, el aparato donde normalmente escuchan psicofonías. Reportan anotación por terrorismo. Cuando escuchan psicofonías, normalmente pues digamos que lo que se escucha son el grito de las personas al momento de que lo arrastraron y mucha agua, como si cargaran mucha agua. Y ponle que es que nadie vio nada porque estaba de noche. Entonces ponle que eso es horrible. Es que literalmente Armero, al ser un cementerio, hay muchas cosas que se han visto. Hay muchos youtubers que han grabado allá. Porque es que, por ejemplo, allá está la tumba de una niña que se llama Salomé, la cual la gente le hace mucho rezo. Hay casas antiguas, está la antigua iglesia. Yo tenía una conocida que todos los años, en la fecha de la catástrofe, iba con la familia a quedarse a dormir en la casa de la tía. Yo no fui capaz, la verdad. Salí corriendo, no me aguanté la sensación que tenía allá. ¿En dónde era? Perdón, ¿en qué parte era? La casa de la tía está cerca del centro, más o menos por donde hicieron el conmemorativo de lo que pasó en la masacre. Uy, pero eso todo, Armero, ¿es habitable? Tengo entendido que no. No, no es habitable, pero pues como es la casa de la tía, lo que hacen es acampar ellos allá. O sea, es como algo que hacen. Se los permiten, pero no es como que iban allá, solo van y se quedan una noche. Marica, eso debe ser re pesado. No, lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, time out por mentiroso le dijo, cállese Jason. Bueno, en general, digamos que las cuestiones de Armero han sido como pesaditas. Una tía, ponle que mi tía vivía ahí con mis abuelos, ¿sí me entiendes? Ahí antes de que ocurriera Sí. toda la tragedia, mi tía vivía con mis abuelos. Y en general, mi tía decía que ella recordaba a todas las personas que habían estado ahí, normalmente en Armero, que recordaba cómo los saludaban, ¿sí? Que recordaba cosas bonitas. Y ellos se mudaron justo 6 meses o un año, no me acuerdo, pero fue muy exacto cuando se mudaron y después de eso ocurrió la tragedia de Armero.
Y ponle que mis abuelos lloraron tanto y ella nunca, mi tía dice que nunca ha visitado a Armero porque le cuesta, o sea, le da tanto, tanta tristeza y tanto miedo, o sea, de la que las personas que recordaba, los viejitos, todas las personas que habían sido amables con ellas, estuvieran enterradas bajo la tierra. Y ella solamente quería tener un recuerdo lindo de Armero. Pero, o sea, ella nunca ha pasado esa zona santa y ella dice que nunca lo va a hacer porque le causa terror y pánico. Y ponle que ella también ve como, o sea, literalmente ella también ve como los espíritus de las personas pasan. Entonces ella le da mucho, o sea, ella es cristiana, pero es que ella ve los espíritus de las personas muy de cerca. Ella una vez me dijo, no, es que tu abuela está al lado tuyo. Yo soy malísima para ver los espíritus. Ponle que es que normalmente me pasa que no puedo verlos, solamente a veces siento las energías cuando estoy muy calmada, pero ella sí los puedo ver y ella me dijo una vez, no, es que tu abuelo está al lado tuyo, ¿por qué no la saludas? Y yo como, ¿cómo? Y eso causa un escalofrío porque tú no sabes qué putas pasa. Mi mamá también era así, cuando mi papá se murió, me acuerdo que me decía que mi papá se paraba al final del pasillo y nos veía. Y una vez por la noche empezó a escarbar los cajones y se escuchaba cómo escarbaba. Y prendimos la luz de la habitación y literalmente se abrió el cajón y se veía cómo se corrían las cosas del cajón, pero no había nadie. Eso también era como una de las cosas. Es que muchas veces eso pasa así. Pues uno puede que siempre la frase ha dicho que no hay que tener miedo a los vivos sino a los muertos, a los muertos y no a los vivos, pero pues que la sensación de pánico que a veces dan es difícil. Sí, es cierto. Sweet, Dime. me dicen que no me escuchan acá y que si me puedes, que si puedes dejarme unirme. Es que, no sé, se me sale. Ya voy, ya voy, ya. Escúchese, Sí, sí, se te Madre. escucha. Ah, sí, profile, marica, no sé, espérame. Te voy a volver a enviar la invitación, te vuelvo a unir al chat, no te preocupes, reina. Ya va. Sí, ya es que no empezó, sabía. No, ya sí te empezó los escucho. sustos. Ahora sí. O los No, problemas ¿qué pasó? técnicos más bien. Uy, uy, bájale a tu stream. Ya, ya, ya. Listo, ya comenzamos. Purple, ¿tú no tienes historias parecidas? O algo así, por ejemplo, Armero, cosas así. De Armero no, la verdad es que yo no he ido. Se escuchó por un segundo, puta madre. Eh, no, pues lo que decías antes de que como que pensabas que se iba a morir algún familiar. Pues una vez se me pasó que como por una semana, pues yo estaba haciendo mis tareas, yo tenía como 8 años, algo así. Y... Espérame. ¿Por qué se escucha doble? Esa es mi pregunta. Esa también es mi duda porque siempre lo escuchaba así, Sí, pensé que era sí. por tu... No, pero no está en doble llamada. Pues ahí esperemos a ver que se vuelva a conectar. Que ella está contando A sus menos que tengas historias. abierto el stream y de pronto estás escuchando el eco de ahí. No, pero es que ya está muteada ahí. No se supone que va. Bueno, ya se desmuteó. Ya. Creo que ya está muteada. Tengo que esperar a ver qué está arreglando las cosas. Bueno, pues sí, en cuestiones de Armero. Fue puta, ¿quién me tiene alta? En No cuestiones de entiendo nada, marica. ¿Me muteo, no me muteo? ¿Si sirve, no Y sirve? yo no sé por qué yo estoy usando precisamente el micrófono. ¿Por qué nos escuchamos dobles? ¿Eres tú? No creo porque no tengo ni ni para decir que es el computador, porque yo No, le quité el sonido al stream y todo. no, es Purple, creo que es ella la que tiene el problema. Tengo que ver qué es lo que tiene doble ahí. ¿Cómo Bueno, así, Purple? la otra chica que está acá. Creo que era Twitch. Ok, ya. Listo. No te La preocupes. cosa ¿Qué pasó? escucha doble. Ya, pero a ver, ¿ahora sí me Hola. escuchan normal en Twitch o no? Hola. Creo que sí. ¿Todo bien? ¿Sí? Porque es que hace rato me decían que no me escuchaban y yo, pero ¿cómo? Sí, tengo todo bien.
Por problemas técnicos de la administradora. De la administradora, dice. Sobre todo. Bueno, en general, bueno, digamos que Armero sí ha sido un caso grave. Lo que decíamos, pues normalmente las personas sufren mucho y sí es una mierda estar parados ahí, la verdad. Bueno, si quieres continuar con la historia Purple, a ver qué putas, como... Ah, entonces, bueno, pues yo todos los días hacía la misma tarea a la misma hora. Y yo no sé por qué, puta, yo no sé por qué, es que se me cayó otra vez el stream. Tranquila, tranquila, A todos me tranquila. la están espantando. La madre. Fue puta, yo estoy Eh, sola otra vez. Ya. Preciso. Sí, sí, sí. Bueno, continúa tranquila. Listo, entonces yo no sé por qué, siempre me imaginaba que mi abuela se moría, pero como que me lo imaginaba yéndose de a poquito. O sea, como que se iba de a poquito y ya hasta ahí para mi imaginación, o yo no sé qué putas. Y luego al otro día volvía y como que avanzaba un poco más cada día, ¿no? Hasta que una vez como que sentí, no, ya se fue, ya se murió. Ah, ¿y se murió ese Y mismo día? marica sí llamaron a mi mamá y le dijeron que acababa de morir. Ella estaba Uy, hospitalizada. Sí, pasa. Ponle que sí me pasó con la muerte de mi abuela, pero ponle que la muerte de mi abuela sí fue una muerte violenta. Yo no sabía los detalles, pero sí, o sea, sí me presentía como murió, no sé si cómo decirlo. Yo estaba de viaje, yo la puta madre me fui a Villeta y después estaba ahí con mi otra abuela, pues haciéndolo. Y recuerdo que por la noche, lo recuerdo claramente porque no parecía un sueño. Yo me levanté de la cama y de la nada llegó mi abuela y me dijo, hola, ¿cómo vas? Y ella me dijo, o sea, literalmente me abrazó y me dijo, ve. ne- Necesito que seas fuerte, necesito que todo vaya a salir bien. Yo te quiero mucho, no te vayas a asustar. Esto es muy normal, esto es lo que pasa en la vida cuando las personas terminan su ciclo de vida. ¿Sí? No vayas a llorar, no es algo triste. Recuerda que yo voy a estar bien. Eso me lo dijo ahí en el sueño. Perdón, es que se me llena de lágrimas más o menos porque, o sea, fue tan real. Y me dijo, o sea, tu mamá te va a decir más o menos por la tarde que yo me morí. Igual no te preocupes. Cuida a tu mamá, a tu papá y todo va a estar bien. usted era muy amiga de ella. Sí, sí, mi abuela me quería mucho, digamos que yo ya no me acuerdo de ella, pero fue porque se murió muy joven, cuando yo era muy joven, como 9 años, y pues digamos que todos los recuerdos los bloqueo como para no sentir tanta tristeza, pero sí, y digamos que mi mamá esa misma tarde viajó desde Bogotá hasta Villeta para decirme que mi abuela se había muerto. Mi abuela, ¿qué le pasó? Lo que pasó es que mi abuela era ciega. Entonces mi abuela, para pues ir a todos los lugares, tanteaba, eso es lo que le decían, o sea, ella literalmente tocaba. Lo que pasa es que ponle que la luz de la escalera está muy al borde del pasillo de la escalera, ¿sí me entiendes? Y lo que pasa es que ella pisó, o sea, no alcanzó a ver o sea, el pestillo de la luz y pisó mal un escalón. Y lo que pasa es que ella rodó, o sea, durante todo ese tiempo rodó y se cayó por las escaleras. Y como ya estaba muy viejita, pues se fracturó el cuello, esto. Y los hematomas, pues obviamente se murió. Y pues mi abuelo, él era también muy viejito, y pues obviamente él no se pudo parar a buscarla. Y él les empezó a gritar a mis papás que mi abuela se había muerto, que se había caído por las escaleras, no sé qué. O sea, lecciones cuando tengan personas viejitas y que no vean, en principio, no les dejen las escaleras así para que pasen, porque eso fue lo que pasó. Entonces, digamos que en el sueño yo la veía así. Y, o sea, literalmente me acuerdo que marcó la misma hora a la hora que ella se cayó por las escaleras. Entonces, es un recuerdo muy fuerte. Ay, chinita. Es algo Pues a mí así. me pasó igual que ustedes dos, pero en mi caso no fue, o sea, sí me asustaron, mas no fue un sueño. Yo me acuerdo que tendría unos, ¿qué? Ya unos 12 Ya unos años, 12 años. 14.
Yo estaba con mis abuelos en la casa. Yo me fui, mamá siempre jodiendo por ahí, me fui para la cocina, no me acuerdo aquí. Cuando me pongo y vi una señora lavando la loza en la cocina, una señora gorda de pelo blanco. Cosa rara porque pues al final del día solo estábamos yo, mi abuela y mi abuelo. Y mi bisabuela estaba en Barranca. Pues claro, pues yo ya estaba acostumbrado a estos temas y yo me entré en pánico como siempre y fui y le dije a mi abuela. Ujú. Ella sí no es de las que me juzgan o dice que es locura, bueno, porque ella me conoce que si yo me pongo pálido es por algo. Fui a revisar, no había nada. Pues sí le quedó con la duda. Cosa más que al siguiente día nos llamaron ya casi en la noche y resulta que mi bisabuela Clementina, como que me había criado también, precisamente ya estaba en las últimas ese día. Me habló, me dijo que cuidara a los viejitos, que le hiciera caso. La escuché exhalar y al poco rato le pasó a mi abuela. Ya un momentico ya mi abuela se murió. Ironía de la vida, de todos los nietos que tuvo, sin contar los hijos, yo fui el único el que se despidió. El resto no alcanzó porque no. Dijo mi abuela, que eso fue ella despidiéndose o avisándome que se iba a ir. Pero pues eso nunca se me olvida. Sí, es que normalmente es muy fuerte. O sea, ese tipo de cosas es muy fuerte, como pues digamos, la muerte de familiares es muy fuerte. Yo me acuerdo que, marica, no sé, es que la mayoría de mis familiares, hola Sweet, te tengo de fondo, estoy lurkeando, pero me está gustando las historias. Vale, gracias. Un saludo a todos, ¿listo? Voy a continuar. Pues en general, pues digamos que aquí a mí, ¿qué le pasó? Esa es una historia que me contó mi papá. Em, mi tía murió muy joven. El menor de los hijos tenía 4 años y la mayor tenía 13. O sea, imagínate, la señora, ¿cuántos años tenía? Tenía apenas 40. Ella murió en un accidente de tránsito y, ah, o sea, hasta el día de hoy yo creo que los hijos se lamentan de la muerte de ella porque literalmente quedaron desamparados. Pero ponle que mi papá quería tanto a mi tía que la pudo ver. Él me cuenta que él estaba dormido y sintió que alguien se le sentó en las piernas. Y cuando se levanta, ve un espíritu blanco, 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 y lo saluda y que solamente le dice con la mano adiós. Lo que pasa es que yo para ver cosas soy muy mala, pero digamos cosas en sueños, premoniciones, ese tipo de cosas está, o sea, lo que les digo está bien. Sin embargo, cuando tocan cosas pesadas, sí pasa mucho así. Am, entonces se me hace, pues digamos que en retrospectiva a mí no me gusta ver ni sentir nada porque yo me altero muy fácil, muy fácil. Ah, cuando mi mamá falleció, lo último que yo hice fue darle un beso en la frente. Y ponle que lo que ella hizo para despedirse de mí cuando estaba durmiendo fue darme un beso en la frente. Yo no puedo dormir durante 8 o 9 meses sin tener alguna medicación porque me despertaba y sentía esa sensación. No es que haya sido mala, pero es que no es algo que sea normal, porque Uno de esos, literalmente, sí, exacto, es que tú sentir unos labios que te tocan la frente es como que me asusta, o sea, y pensar en eso me causa como nervios. Ay, y lo chistoso es que yo soy de las personas que yo tengo la mala suerte de que a mí me asustan muy fácil. Otra cosa que me pasó algún día es que estábamos caminando de noche, o sea, estábamos con Juan caminando de noche y los perros, o sea, literalmente era en un parque. Y ahí normalmente se ven las ventanas de las casas, ¿no? Am, sí. Íbamos caminando y de la nada miro una ventana y yo veo la luz prendida. Y, ok, yo, pues miro normal y de la nada se asoma una niña con el cabello muy largo y yo ve, y la niña empieza a sonreír y como que se le empieza a desfigurar la cara. Y yo, Juan, ¿tú ves a la niña? Le pregunto. O sea, le pregunté cómo Juan, ¿tú ves a la niña? Y él me dice, ¿cuál niña? Y yo le señalo en la ventana y él me dice, pero es que, o sea, ahí no hay nadie. Y yo la seguía viendo, o sea, la veía claramente como con la cara que se le iba deformando como con la sonrisa. Y es que estaba despierta, por que me hubiera pasado dormida o algo así. Yo te digo, no, eso, o si lo hubiera visto él, yo diría, bueno, es normal.
pero es que solamente la estaba viendo yo y solamente yo estaba viendo que esa luz estaba prendida. Y me agarró del brazo y salimos de ahí y yo como, putas. A lo mejor un portal o un espectro, pero eso sí da miedo. Sí, porque literalmente se le deformó la cara. Al principio la niña parecía normal y parecía que jugaba con la ventana. Regresé, me perdí de mucho. Estamos contando apenas anécdotas de nosotros. Igual, vamos poco a poco contando las anécdotas de los demás. Lo que pasa es que no hemos pasado por las anécdotas de los demás. Es eso. Si quieres, John, tú puedes ver mi pantalla ahí en Discord, ¿verdad? Si quieres, leemos de las Eh, primeras historias. en este momento, pero a ver si ya lo puedo ver porque decía en pausa. Sí, A claro, ver, es que yo lo pausé, espérame. ahora sí ya lo Recuerda, puedo ver. recuerda que son anónimas, o sea, si ahí aparece el nombre, son anónimos igualmente, ¿listo? Si quieres leemos la primera historia del seguidor. Esta, pues todas las historias son anónimas, aún pueden enviar historias si lo desean, si tienen cosas que decir. Y está ahí, ¿listo? Entonces, ahí está John. ¿Sí la puedes leer? Sí, permíteme, dice. Esto pasó cuando tenía 15 años. Me estaba preparando para irme a la escuela. Cuando salí de casa, me puse como siempre mis audífonos para escuchar música. Mientras caminaba, sentía que me tocaron el hombro. Yo pensando que era una familiar para decirme que se me olvidó algo, pero cuando me di la vuelta no había nadie, ni un perro. Me asusté mucho. Sinceramente. Ahorita. Sí, también caminando por la calle y que te toquen el hombro, sí ha pasado. Me acuerdo que hay como una leyenda japonesa o china, no me acuerdo. Esto lo escuché cuando era muy pequeña y me pasaba mucho que yo soy muy asustadiza por ese tipo de cosas, porque siempre he visto cosas o me pasan cosas. Hay una leyenda donde los japoneses normalmente escuchan pasos atrás y ellos tienen que decir exactamente el nombre de la persona y sigue usted. Y ellos dejan de oír los pasos atrás y literalmente pasan al frente y ya se dejan de escuchar pasos. Digamos que es una leyenda normal de ellos. En los cuales pues digamos que dejan pasar el espíritu y que él siga su camino. Pero sí pasa, o sea, yo trato de nunca voltear cuando me pican el hombro por lo mismo, tanto porque me molestan, como porque sí causa algo de miedo, ¿sabes? En general, una vez también me tocaron el hombro así, pero como en un cementerio, y no vi nada. Entonces, no sé, tampoco me gusta visitar mucho los cementerios. Se me hace que tienes que tener muchas protecciones para que los espíritus no se lleven a tu casa. Lo que pasa es que no sabes cómo murieron las personas, entonces pues no sabes qué clase de espíritus te pueden llevar. Además que como en los cementerios siempre hay dolor, tristeza, resentimiento, no son sentimientos muy buenos y a veces ves cosas terribles. Pues, si yo soy sincero, a diferencia tuya, yo soy más de sensaciones. O sea, yo más o menos, yo creo que a veces lo habrías notado, no sé si lo notaron en la universidad, pero a veces yo entro en pánico, me siento mal, porque es que yo siento lo que hay cerca, no es como que me toquen o algo. Hablando como lo del seguidor, a mí me pasaba, pues aquí no me ha pasado otra vez, o bueno, me pasó solo una vez, pero no andará más seguido, que yo estaba por ahí caminando en la calle, donde fuera del centro, y sentía como que una sombra negra pasaba, o sea, literalmente la sentía pasar, como si supiera para dónde se iba, pero siempre que pasaba eso, pasaba algo, o sea, alguien se accidentaba, alguien tropezaba. Una vez estaba tranquilo en el centro cuando esto sucedió y a los pocos segundos un niño se le enredó el pie en la cadena de la bicicleta, pero eso fue un grito y eso no Sí, fue lo peor que me pasó cada vez que sentía esa sombra. sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces los espíritus te siguen por cómo eres. Gumi nos dice, nada, para mí los cementerios no hay nada, en los hospitales es donde muere la gente. También pasa, mira que también, yo soy una perra salada, vea, te voy a decir la verdad, yo soy una maldita salada de mierda. Yo, las veces que he estado en los hospitales me he tenido que quedar porque yo siempre llego casi como muerta. La última vez fue por una gastroenteritis, me deshidraté y ya estaba más allá que acá. Y la otra fue por una bronquitis que también estaba más allá que acá. Marica, casi no puedo ni respirar.
Ah, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Digamos que a mí no me gusta la sensación de estar en un hospital, más que todo, no es porque sea incómodo, no es porque sea frío. Yo siento que si hay como cosas, o sea, yo dormir en una silla, pues no me molesta, X, yo puedo dormir en cualquier lado, pero es que, marica, a veces ves pasar sombras o es voces que no están, ¿sabes? En la sala en la que yo estaba, justo era época de COVID y ponle que todas las personas estábamos aisladas y solamente estaban las personas que tosían. Ah, y ponle que de la nada se escuchaban como gritos de niños, voces de niños y en esa área, o sea, justamente en esa área, solamente pues la mayoría de veces atienden a niños porque pues son enfermedades respiratorias y son historias muy tristes. Yo me acuerdo que una mamá no tenía seguro, no tenía nada, ¿sí? Y el esposo la había abandonado, la había dejado allá tirada, estaba llorando porque es que el hijo se estaba muriendo, esa era la palabra, se estaba muriendo porque no tenía los tratamientos. Yo vivo en un pueblo, no tan lejano de el centro de la capital, pero igual es un pueblo, no tiene los artefactos necesarios. Y me acuerdo cómo se llevaron a la mamá en la camilla junto al hijo y la mamá gritaba que no se muriera porque el niño había entrado en paro. Entonces son cosas que sí pasan y son historias muy fuertes. No sé si tengan para compartir algo. Igual pues aquí estamos escuchando, podemos leer sus anécdotas, pueden verlos por el link si quieren que sean anónimos. Oye, En Purple parte, sigue. yo te iba a decir, concuerdo con lo que dijo el seguidor. O sea, literalmente los cementerios no es que me dé miedo, me da más melancolía, pero sí me incomodan los centros médicos. Sí. No sé si alguno más. Sí. Lo que pasa es que normalmente o sea, los centros médicos ocurren como ese tipo de cosas. Y, pues, o sea, lo que digo, son siempre cosas terribles. Am, no sé, los hospitales también me causan cosas. A mí no me gusta visitar un hospital. O sea, prefiero, o sea, por esa razón es que yo no he entrado ni siquiera caminando. O sea, esas dos veces que he estado ahí, ni siquiera he entrado caminando. Yo solamente he entrado en camilla o en silla de ruedas y me han llevado ahí contra mi propia voluntad, literalmente. Mejor dicho, si no es amarrada, no entra. Sí, exacto. Entonces, pues ponle que para eso está. Ni siquiera voy a citas médicas. Recuerden que me estoy quedando ciega, pues no, tampoco para eso. Me causa cosas. En eso sí te comparto, yo prefiero quedarme en mi casa, pero no voy a un hospital ni a palo. Sí, es cierto. Ok, otra cosa de pronto que pase. Dame un segundito, pensamos. Yo no sé, así de pronto, mitos, leyendas que de pronto nos quieras compartir un poco, que te parezcan interesantes, de pronto para compartir un poco la Eh, autoctonía de acá. pues, por ejemplo, en la región del Tolima se encuentra desde épocas antiguas sobre el espíritu del Moán. O sea, se supone que es un tipo gordo de barba larga, aunque algunos lo describen lleno de pelo, al que le gusta fumar tabaco y chicote. Se dice que el espíritu, pues es el espíritu del río. Se roba a las mujeres cuando quedan solas cerca de las aguas o también a los hombres. Mucha gente, y aún hoy en día, y te lo digo porque conozco pescadores que siguen dejándole tabaco y ron precisamente para que no se meta con sus pescas. Porque sí, al espíritu del mal le gusta hacer bromas y le gusta hacer daño a quien se atreve a insultarlo. Para mí no es tanto leyenda, pero es porque primero conocí con mis abuelos que son bastante creyentes de estas historias y porque a mí me pasó. O sea, yo una vez me Ujú, encontraba, no, ni que fue hace mucho, yo tendría ya unos 15 o 16 años. Yo me encontraba por el centro de Bogotá acompañando a mi abuelo a las puertas del banco. Me ujú. aparté de él porque pues, eran las 6 de la mañana, yo no tenía nada que hacer, me puse a dar vueltas por el pueblo. Para esa época, más o menos a esta fecha, hay Espérame, John. harta nieve. Dime. Espérame, John. Porque se escucha doble. Uy, ¿Tienes el encendido? De pronto el stream.
Eh, en el computador, pero el computador no tiene sonido, se lo quité. Listo, listo, listo. No, nuevamente sigue. No sé por qué se escuchó doble por un momento. Bueno, para estas fechas, en Honda casi siempre, por causa de que como en Honda hay dos ríos que los surcan, se produce una neblina a veces muy espesa. Bueno, y la cosa es que yo estaba por el centro, pasando por el puente uno de los puentes antiguos del pueblo, por donde pasa el río Gualí, cuando me dio por mirar a las orillas del río. Pues yo ya me sentí incómodo porque pues a esa hora te enseñó a escuchar aves, ver las iguanas, pero no había nada. O sea, por una vez el centro estaba totalmente en calma, o sea, era muy raro. Ya de por sí era incómodo con la neblina. Cuando, pues, te lo digo así de simple, yo ya llevo un buen rato viendo el río, cuando de un momento a otro apareció un tipo gordo en las piedras abajo, una de las más grandes que hay por ahí, yendo hacia mi dirección. Estaba fumando tabaco, era de barba larga y tenía pinta que fuera un pescador, pero pues se lo digo así de claro, en esa zona nadie pesca, y menos alguien se mete a ese sitio, porque es que por ahí hay culebras, hay muchos bichos que a uno lo pueden lastimar, entonces no tendría ningún sentido. Cuando el tipo me saluda y sonríe de una forma, digamos que como cuando tuviste la piña en la ventana, Mm, realmente su cara se desfiguró. Pues hasta la idea, pues yo no era ni que era un niño, yo tenía 15 o 16, yo ya me entré en pánico casi inmediato porque me dio la sensación cuando veía la sombra. Pues en esas salí corriendo para donde el viejo, estaba en el banco, no estaba muy lejos tampoco, ujú, como te digo, no había gente cerca. ujú. Cuando mi abuelo me vio, pues se preocupó porque pues me vio con una cara que pues, no es normal, pues ya me conocen, que yo me pongo así sin motivo. Cuando se lo contamos a mi abuela, hasta fecha de hoy, ella me tiene muy estrictamente prohibido acercarme a ese río solo. O sea, ella no me permite acercarme al río solo porque, según ella, el Moan también se lleva los hombres. Y que uno lo vea de esa manera, así, no es buena señal. Es mejor que no me ponga a buscar lo que me ha perdido. Pues Sí, me quedaría también, hermano. sí, eso es lo que normalmente pasaba. Ve que también tengo una historia con el Moan. Eso es como de las historias que me contaba mi familia. No sé por qué mi familia ha sido tan espiritista. No tengo entendido por qué tienen tantas historias de avistamientos. Siento que por esa razón siento a veces tantas cosas, veo tantas cosas, me pasan tantas cosas. Creo que es descendencia también de ellos. Bueno, en el pueblo de mi mamá, ponle que es en Villeta, Cundinamarca, ahí normalmente hay una laguna. Para la época de ellos, y también pues también ahí pasan dos ríos, exactamente, que pues unen y se forman y hacen el río Villeta, que es como una cruzada. Mi abuela vive cerca de donde se cruza el río. Y ellos a veces para ir al campo, lo que hacen, pues digamos, es atravesar esa laguna. Ponle que en un tiempo el Moan se aparecía muchísimo. ¿Qué es lo que se veía? Al tipo montado en un caballo y literalmente a los pies del tipo se veían como las jarradas de oro. Se veía un montón de jarradas de oro. Literalmente se caían y se desbordaban y uno se veía como se hundían en la laguna. Es muy parecido, digamos, que a la leyenda del Dorado. Mi mamá me cuenta que en esa época pasaban volando a caballo, porque el que se quedaba mirando el Moan o tal, cualquier cosa, literalmente el agua se lo llevaba. O sea, ponle que era un miedo, o sea, mi mamá me lo contaba con miedo y decía, sí, es que a veces te aparece ese tipo, o sea, como refiriéndose al Moan. Y decía, no, es que normalmente a veces se llevaba a las personas. Una vez un tipo intentó jugarle algo y hasta el momento está desaparecido. Entonces, pues mi abuelo siempre le decía que nunca lo miraran y le prestaran atención y que siguieran derecho. Y justamente siempre en esa laguna se aparece. O sea, siempre que vea un hombre o esto, o mi mamá dice que él mira a través de las cosas y que el que siempre se aparece, normalmente siempre bota la jarrada de oro y los invita a acercarse, como a venir para acá. Y pues digamos que la mayoría de veces que vienen, los desaparecen o los encuentran días después. Por esa razón es como inquietante. Yo nunca fui porque nunca me enseñaron o nunca me mostraron el lugar, pero sí pasa. Ah, y en el río cada vez que veía el Moan se desbordaba, literalmente cada vez que veían un hombre montado, el río se desbordaba y se llevaba a las personas. Pero no sé por qué se aparecía en esa zona en específico. Pues pilla tú que precisamente
en Honda siempre se ha contado que él aparece porque en una época se decía que él iba inclusive a la plaza de mercado a comerciar con la gente. Pues las personas se daban cuenta que era él más que todo por la cantidad de joyas y oro que cargaba, que no era normal. Pero siempre había en Honda, no sé si pronto se le parecerá, había una piedra enorme, la cual se conocía como la piedra del Moán. Supuestamente en las noches de luna llena, el espíritu se aparecía precisamente encima de esa piedra, ya fuera a fumar, a peinarse o lo que fuera. Cuando ocurrió lo de Armero, que también fue la alerta de Honda, esa fue la última vez que se le vio en esa piedra porque pues el desastre se la llevó. Pero desde ese momento también píllale que no se ha vuelto a ver tantos reportes como antes del Moán. Pues se ve esporádicamente y más que todo por los viejos que son los que creen en él, porque pues los jóvenes obviamente o si lo ven no lo van a decir o si lo cuentan les van a creer loco. Pero, o sea, eso siempre se ha relacionado con el Moán. Siempre tiene un sitio donde aparece, siempre es como a retar o atentar a la gente por el que cae en sus trampas, ese es el problema. Sí, digamos que eso normalmente es, o sea, normalmente digamos que eso es lo que asusta a las leyendas. Digamos que o sea, mi familia nunca pasaba por ahí, porque normalmente le da miedo ese tipo de cuestiones. En general, porque no les gustaba como verlo. Ok, Es que esa es la cuestión. No sé si quieres leer otra historia o hay una historia también parecía que conozco, como tú decías, del Dorado, pero en Onda. ok, dame un segundito si quieres leemos esta. Si quieres leerla tú, ya que eres el invitado. Es que la otra chica se murió. ¿Y qué le habrá pasado? Es que no le sirve el audio, no sé por qué. Mira, Problemas técnicos. sí, Bueno, dice, una vez mi papá me avisa, llegando a su trabajo ese día, no, perdón, espero que esto se movió. no te Una preocupes. vez mi papá me avisa llegando a su trabajo, ese día nos habíamos quedado dentro del auto porque estábamos demasiado fríos y me tocaba a mí hacer vigilancia, mientras él descansaba y durante la noche se escuchaba un, como dos, se escuchaba como dos personas con palas. Yo desperté a mi papá y él me decía que era normal, que Mira, eran sombras y después sonaba una puerta del baño químico y se veía una cabeza de una persona saliendo del baño y mi papá y yo pusimos madera para que la puerta no se abriera más y solo escuchábamos los golpes de la sombra. uf, normalmente ver sombras o figuras ha pasado. No sé por qué siempre me pasaba en Villeta, pero siento que en los pueblos es más natural que esas cosas pasen. Yo siempre he Am, pensado que en los pueblos esto ocurre, China, más que todo por el tema de que en el pueblo sigue habiendo como esa superstición y esa conexión todavía que hay con la naturaleza. O sea, la gente sigue estando algo arraigada a su tierra. No es como aquí en las ciudades donde ya cada quien está por su lado y es como menos común. sí, Pero es claro. como ya más fácil que los espíritus se queden ahí. Lo que pasa es que, bueno, te cuento, normalmente cuando yo dormía en Villeta, dormía en una habitación que no tenía ni puertas ni ventanas. O sea, literalmente. La puerta era una perra cortina y literal no había ventanas. Igual como pues vivimos en clima frío, pues el frío no nos afecta tanto sino una ventana. Y ponle que normalmente por las noches siempre me despertaba a las 3 de la mañana. Yo normalmente veía el celular. Y lo que siempre veía es que alguien movía las cortinas. Pero es que, o sea, de la puerta. Pero es que no era normal, no era como un movimiento suave, sino literalmente se veía como, o sea, cómo arrancaban las cortinas casi del movimiento. Y yo no despertaba ni a mi mamá ni a nadie, yo era lo único que lo veía y yo como, fue puta. Y lo chistoso es que en ese piso no había nadie más. O sea, el piso estaba recién construido. Todo está, literalmente todo actualmente está en obra gris. Entonces, era la cortina, la obra gris, y no había nada construido, no hay baño, no había nada. Literalmente solamente estaba esa perra cortina, que era como el intento de puerta que se hacía para tener privacidad y ya está. Pero es que las movían muy feo. Y eso normalmente pasaba hasta que, bueno, y cuando colocaban puertas,
literalmente lo que hacen es golpearlas ahora. Y son de esas de metal y eso suena durísimo. Y no se sabe qué es, o sea, literalmente solo se escucha y ya está. No sé si tengas algo parecido de pronto. Pues normalmente, normalmente, donde yo vivía con mi abuela en el puerto, bueno, las veces que los pocas veces que los visité, para mí no era raro escuchar voces en el patio o escuchar ruidos en las tejas. Pues mi mamá nunca le paró bolas o no creo que ni se acuerde de eso. Mi abuela siempre me decía que no le parara atención, que eso era normal. Pues en el pueblo siempre se ha dicho que hay espantos y hay brujas. Y también por eso es que la mayoría no se arrima al monte después de cierta hora. Pero no se hace raro que en las casas se escuche como que están golpeando, o lo más normal es que se escuche como si azotaran o le pegaran al techo. Sinceramente, eso es algo que casi siempre pasa y uno tiene que terminar acostumbrarlo. Hazte tú, yo que soy medio, Ujú, y yo duermo en un segundo piso en la casa de mi abuelo en un lado, literalmente ujú. yo tengo acceso al techo y yo puedo ver todo. O sea, yo me acostumbré a tratar de ignorarlo, pensar que si los perros no ladran no va a pasar nada. Pero pues a veces era incómodo escuchar esos ruidos y los perros no hacían nada. Mm. ¿Tienes historias con la Llorona? Mm, una vez, eso ya más que todo es familiar. Ok, Uno de mis tíos, si quieres cuenta cómo que es la Llorona para nosotros y iniciamos con la historia, ¿te parece? para nuestros oyentes y para el que lo quiera saber, La Llorona es un espíritu antiguo de cultura colombiana y pues de otras partes de Latinoamérica, pero en el caso de aquí se cuenta que era la hija de un español, de un general más que todo, que llegó a las tierras de Colombia. En esa época, la muchacha, enamorada y joven, se casó con un indígena y se escapó con él para evitar el castigo de su padre. Pero pues con la mala suerte de que el hombre, después de que ya había nacido el niño, los encontró. Al intentar proteger a su mujer, este fue decapitado y sin dolor del alma, el hombre, pues el abuelo, cogió al bebé y lo lanzó hacia una cascada. La mujer desconsolada al ver la pérdida de su marido y la de su hijo, sin pensárselo, se lanzó a las aguas en busca de su niño. Desde entonces se comenta que este espíritu se aparece cerca de ríos, lagos o caminos desolados en busca de su hijo, atormentando y castigando a los hombres que son infieles, que son parranderos o que maltratan a los niños. Ok, listo. Esa sería como la introducción. Si quieres, entonces ahora contemos la historia y continuamos, no hay problema. Espérame, antes de continuar, hay un comentario acá, ya te indico. Me pasó lo mismo, un día de viaje con mi familia, dormimos en una cabaña, durante una noche había una sombra, me estaba viendo dormir, estaba solo en esa habitación y en vez de asustarme le tiré una almohada y desapareció y luego seguí durmiendo. El tipo es re valiente, tiene los huevos. Literalmente le tiró una almohada O a un fantasma. valiente sí es, pero pues a veces esa no es la mejor opción, aunque también puede haber sido simplemente un alma o un espanto o un duende, Sí, porque pues si hubiera sido algo peor le hubiera respondido y eso hubiera sido malo. sí, es cierto. A mi abuelo sí le pasó una vez. Si quieres continuemos y ya les cuento lo que le pasó a mi abuelo. Continúa entonces ya con la historia. Bueno, hace mucho tiempo uno de mis tíos, en la época en donde todavía ellos trabajan en el campo, ya eran más pasadas de la medianoche. Mis abuelos aún vivían en una finca de una tierra donde la alquilaban. El hombre ya llegaba casi borracho a la casa cuando por el camino, porque es que siempre era un camino largo, se tardaba como una hora a pie por el monte a llegar a la casa. Pues el man ya pues, siempre lo había hecho, ya borracho no le importaba. Cuando ya casi llegando a la casa, pues en ese momento desde su punto de vista le faltaba harto trecho, para qué vamos a mentir, o así cuenta él. Vio a una mujer que estaba tirada en el camino. O sea, literalmente estaba tirada, no era que estuviera sentada ni nada, tirada, yo sollozando, como diría uno. Intentó ayudarla, pues su borrachera pues le pareció bonita. Intentó hacerle charla cuando la mujer le hizo gestos de que se fuera, pero él no quería hacer caso. El borracho y terco, así que pues el hombre. Cuando
Ya la mujer cansada ya debería volver, porque pues ya verán, de su insistencia levantó la cabeza y en vez del rostro de una mujer que uno pensaría lo que él se encontró y lo cuenta con un terror, ve una cara demacrada, con dientes afilados y ojos ya casi hundidos, básicamente una calavera. Pues claro, él entró en pánico y se terminó haciendo encima del susto un pánico. Así lo dice él. Salió corriendo ya porque el espíritu empezó a perseguirlo. Cuando de golpe terminó chocando con mi abuela, bisabuela, de hecho, la cual lo terminó regañando. Cuando él se puso a mirar, no estaba ni lejos de la casa. O sea, literalmente donde encontró el espíritu, porque pues había marcas en la hierba que alguien estuvo ahí, se podía ver desde la entrada de la casa. Pero como él dice, en ese momento cuando miró, estaba muy lejos del hogar, ni lo veía. O sea, en ese momento fue de chiripazo, que mi abuela siempre cargaba con un peso o bueno, un rosario en la mano cuando escuché, y quién sabe si eso lo espantó. Pero en ese momento él se pudo haber perdido en el momento, o básicamente se lo pudo haber llevado. Y todo por la posibilidad de estar en ese estado. Ok, sí, tiene. Uf. La verdad es que las historias de La Llorona, yo sí me he topado La Llorona de frente. La verdad es que también me ha perseguido el resto. Yo ya había contado como la historia. Igual primero inició con la historia de mi abuelo. Ponle que mi abuelo, pues digamos que era una persona que repetía, arremedaba mucho a las personas. Él era literalmente los que se les metía a las FARC. Para los que no sepan, las FARC es como unas guerrillas de acá que había y pues ya están desarmadas, pero en su tiempo literalmente cargaban armas y asustaban normalmente a las personas, le robaban y mi abuelo pues les echaba la madre. No sabemos nunca, nadie no sabe nunca cómo nunca lo mataron, pero es que les decía para cosir, no les decía como militares y putas que se vayan a su casa, literalmente les decía un montón de groserías. Y mi abuelo siempre imitaba las cosas, imitaba a los perros, imitaba las cosas. Y Pole, que como él era un campesino de piel, normalmente pues recorría como los caminos, ¿no? Y ya cuando caía la noche, pues él iba solo. Lo que cuentan los amigos que lo dejaban ahí es que iba solo y a lo lejos se empezó a escuchar como la llorona, ¿no? Y él empezó a remedarla y se le reía. Y la empezó a remedar y se le reía. Eso es lo que cuentan, ¿no? Que eso es lo que escucharon. Y bueno, ese día mi abuelo no llegó a la casa. Entonces mi abuela pues lo mandó a buscar como 2, 3 horas buscándolo y nadie lo encontraba. Y pues mi abuelo no le gustaba hablar de ese tipo de cosas porque no le gusta saber que lo arrastraron. Pero les voy a explicar. Allá las alcantarillas, póngale que son pozos de 6 metros, literalmente inundados. A mi abuelo lo encontraron amarrado y golpeado en un pozo de esos y dijo que había sido la Llorona, que él no se acuerda de nada. O sea, si literalmente lo único que se acuerda es que despertó, pero que sí la vio de frente. Y por eso es que todo el mundo, o sea, en mi familia le tiene miedo como a ella. Porque literalmente ella se llevó a mi abuelo y mi abuelo no apareció. O sea, yo lo cuento como, unas horas después, fueron 2 días en las que ellos no supieron nada de él. O sea, y literalmente lo encontraron amarrado y sangrando en una alcantarilla. Y la verdad es que los gritos son feísimos al momento de que tú los escuchas. O sea, tú solamente ves o sientes como la sensación en ese caso de la, pues digamos que de la señora y sientes como te respira en la nuca. Normalmente digamos que en el pueblo donde yo pues vivía, bueno, convivía con mis abuelos, ella normalmente se llevaba niños sin bautizar y ponle que eso pasaba, o sea, las señoras tenían que colocárselo y le decían que no se lo llevaran, que no se lo llevara y ella muchas veces llevaba niños así. Pues digamos que por esa razón mi mamá dijo, no, pues por esa razón los bautizamos a más temprana edad, pues para que no se los lleve. Porque digamos que si queríamos ir allá, mis abuelos colocaban la condición de que fuéramos bautizados. Si no, por nada del mundo teníamos que ir allá, por lo mismo. Y yo no digo que, ay, no, es que es una leyenda que no ha pasado, porque es que yo la vi de cara y yo he escuchado cómo grita. Literalmente pasa y los perros se empiezan a alterar. Es como si todo se callara por un momento, normalmente las cigarras, los grillos, y solamente se escucha como el lamento de la señora.
Y por eso es que no me gusta remedarla, no me gusta decir cómo llora, por esa misma razón. Pero tú me dices la Llorona y yo me cago encima, yo la respeto mucho. La verdad es que sigo diciendo que es un alma que sufre demasiado. Pues alma en pena siempre va a ser. Yo comparto ese día contigo porque yo la verdad, hay muchas cosas que no me tomo en serio, ustedes me conocen, pero cuando se trata de los muertos o los espectros, con eso nunca bromeo. Con todo lo que me ha pasado, no, le tengo un respeto, pero para santo a toda esa huevona. Sí, Mm, sí, no, hablando de monte, ujú. no sé, pues esta historia me la contaron hace tiempo, en la época que uno de mis familiares estaba prestando el servicio militar, justamente allá en Honda. Él nunca ha sido una persona que crea en estas cosas o que sea miedoso. Una vez les tocó hacer entrenamiento en el monte, ya pues una zona que yo conozco, que nunca me ha gustado ir solo por lo mismo. Ellos acamparon cerca de un riachuelo que pasa por una vereda que se llama El Tambor, allá en Honda. Ya era caída la noche, cuando pues él le dio ganas de ir a orinar a las horas. Salió de su cabaña, su resto de compañeros estaban durmiendo. Al otro lado del riachuelo, eso es un monte, ya no es raro ver vacas en un monte porque se lo sueltan y todo eso. Él vio una vaca de color negro, pero pues muy grande para lo que supone que es una vaca. Él no le iba a prestar atención. Cuando en su momento él sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Él lo cuenta así, pues a mí también cuando lo escucho me da escalofrío. Y Mm. escuchó una risa toda rara. Pues él volvió a mirar todos lados qué es lo que se estaba riendo. O sea, todo el batallón, todos sus compañeros también se levantaron porque pues toda la gente y los que no ponen, como amigos que le conoció también lo cuentan, salieron de las tiendas a ver qué fue. Porque, pues, no fue una risa silenciosa, sino que fue una bulla alta. Cuando se dieron cuenta, primero que notaron fue que el cielo o la luna en ese momento, porque era noche de luna, se había puesto roja. Para ellos eso no era normal, es que no es normal. Cuando voltearon a ver la susodicha vaca, el puto bicho se estaba parando en dos patas. Literalmente, no es un animal normal, imagínate una vaca, una puta vaca parando en dos patas. Y riéndose, porque cuando fijaron la risa venía de ellos. Pues claro, todo el batallón, pues, todos juntos, junto con el coronel, salieron corriendo picados, pero de ahí. Puta, eso nos contaron que ya en la madrugada cuando se dieron cuenta habían llegado a la entrada de la hacienda. Pero es que eso no había sido normal y la risa nos persiguió todo el camino. Ahora usted imagínense en esa situación. Sí, claro. Ujú. Oh, pues, o sea, ¿qué te digo yo? Mm, Normalmente, pues digamos que ese tipo de cosas, ese tipo de leyendas están muy arraigadas y son tipos de cosas que en realidad no podemos entender. A ese tipo de brujerías, no sé si de pronto en algún momento has visto brujerías, has escuchado de brujerías, o actos satánicos, ese tipo de De cosas. escuchar, sí he escuchado porque me gusta el tema y creo en la magia blanca, pero pues, de la magia negra prefiero mantenerme alejado. Sí. Pues digamos que es otro tema. Digamos que ya para el tema de brujería, ese tipo de cosas, sí es de algo de eso. Digamos que normalmente, o bueno, ¿qué es lo que dicen las personas que saben brujería o esto? Son las intenciones con las que se hacen ese tipo de cosas. Am, Es que, sí, o pues, sea, es como yo me entiendo. Perdón. no te preocupes, son como los rituales de vida. En ese caso, son como los rituales que se tienen. Pues en general, digamos que muchas veces son muy oscuros. La verdad, a mí se me hace medio turbio eso. Porque hay gente que Es que, literalmente se muere. es que lo que pasa con la magia es más que todo la intención, o sea, la magia no es buena ni mala, es como tú la uses. Te voy a hacer una pregunta simple. Si yo te dijera un hechizo de amor, no sé, para que alguien se enamore de ti, ¿tú qué piensas que es? ¿Buena o mala? Es que depende. Eh, digamos que en general, eh,
En la magia no, o sea, nosotros lo consideramos bueno o malo, pues porque ya tenemos un concepto, pero, o sea, tú no puedes considerarlo como bueno o malo, ¿sí? Simplemente es alguien que se enamora de ti, que siente un sentimiento hacia ti. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que hay relaciones kármicas, que quiere decir que todo lo que tú hagas en algún momento de esta vida o la otra se te va a devolver, ¿sí? Sea lo que pase. Exactamente. Muchas veces lo que hacen las brujerías o las personas que hacen brujería, por ejemplo, si a ti te hacen brujería, por ejemplo, no sé, que te enfermes y alguien quiere romper con eso, o lo puede anular, o lo puede, ¿ah? No. O lo De vuelta. puede, digamos que devolver, lo puede devolver con el doble de fuerza, con el triple de fuerza, pero digamos que ya esas intenciones son feas. Por ejemplo, si tú quieres que se muera una enfermedad muy fea y a ti te lo devuelven, te vas a enfermar muy feo. Y también es el tipo de personas. Hay personas que pueden literalmente curarte con las manos, sacándote todo ese tipo de brujería, y hay personas que no. Hola, potatito, ¿cómo vas? Que, por Eh, ejemplo, en el caso de mis creencias o lo que yo poco conozco de magia, realmente se considera no tan buena la magia así como la que te digo, pero es porque tú estás controlando la voluntad de alguien y muchas veces esa huevona es difícil de quitar. Por más de que sí. digan que solo es un amarre, pero muchas veces están manipulando a la persona. Y así pasa con muchas magias, o sea, depende de qué intenciones la uses y en qué se enfoca. Sí, Pero pues generalmente todo tiene un riesgo. Toda magia tiene su riesgo. sí, claro, no. En general, pues digamos que sí pasa muchas veces, digamos que cosas o teorías, pues digamos que la mayoría de gente que busca magia, lo que busca es poder o amor, busca una intención. Pero muchas de las veces las intenciones no son tan buenas, digamos que los seres humanos somos muy avariciosos. Y por ejemplo, la gente que ve espíritus o que en realidad ve cosas o el futuro de las personas con solo verlas, se me hace gente espectacular. Bien, bien, ¿de qué hablan? Estamos hablando de historias de terror, anécdotas, pues digamos, paranormales, cosas que hemos vivido. Entonces, pues ya llevamos un rato charlando sobre eso. Bueno, sigo contando. Yo conocí por ahí una persona que era espiritista y literalmente mi tía decía, no, es que es una bruja, es que mete a esa señora que es una bruja a la casa. Pero ve que la señora era una señora joven, tenía 20 años apenas cuando yo la conocí. Y la señora siempre me miraba. Y la señora ponle que a veces se quedaba viendo a la nada y veía espíritus, veía cosas raras y decía, es que yo puedo sentir un montón de cosas. Literalmente puedo, o sea, puedo interactuar con la naturaleza de una manera que ustedes no comprenderían. Y no sé cómo decirlo, pero esa señora cada vez que hablaba sentías como mucha paz, como mucha tranquilidad. Y digamos que la señora sí hacía a veces cosas malas, hacía, o sea, por encargos hacía amarres, porque era una bruja de esas normales, hacía ese tipo de cosas. Como que transmitía una sensación de calma. Sí, 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 pero la señora decía que no, nada se le devolvía a ella porque ella en sí solamente era como un puente, pero no significaba que en general ella fuera una persona mala. Pero es que se lo creía de verdad y tú sentías tanta tranquilidad al verla. Y literalmente yo estaba o sea, para ese momento de mi vida yo estaba entrando en tanto pánico, en tanta cosa, o sea, era un borde de emociones. Y literalmente me decía, no, es que a ti te van a pasar cosas malas, tal cual me dijo, pero tanta cosa mala como te va a pasar, tú vas a triunfar. Yo ya te veo en el éxito. Tú, tú vas a ser una persona muy exitosa. Y yo, o sea, yo literalmente estaba temblando porque o sea, no sé qué pasó en ese tiempo, pero un espíritu se me metió para ese tiempo y ponle que empecé a convulsionar y me empecé a ir, literalmente estaba dejando de respirar. Y eso me dijo después de eso, después de que me tirara sal y me lo sacara, y fue como dijo, es que tú atraes muchas cosas y yo, no me digas. Eh, es que esa experiencia fue tan traumática que no me acuerdo de mucho. Yo cuando me traumo no me acuerdo de nada.
pero sí me acuerdo de eso porque estaba Ay, de tu temblando. primo. Sí, sí, sí. Sí, 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 es que no me acuerdo de nada porque sí se me pegó. Y ponle que como ella estaba en la casa de mi tía, ella de una vez subió, o sea, le dijo a la amiga que subiera porque sentía algo raro y me bajaron hasta donde ellas estaban. Y literalmente me tuvieron que comprar sal y todo ese tipo de cosas porque se me había metido algo. Y ponle que cuando, o sea, yo sentía la piel y era frío, o sea, sentía muy helado, sentía que me estaba congelando, pero estaba a la temperatura normal y temblaba y no sabía por qué. Muchísimas gracias, DM Gerardo, por el follow. Muchísimas gracias por apoyarnos. Aquí continuamos. Eh, no sé, o sea, literalmente, como te digo, o ese aire frío que sentí nunca más lo he vuelto a sentir ni en un cementerio ni cuando veo espíritus, pero es que era literalmente algo que se me agarraba al cuerpo. Y la señora me dijo que yo tenía que tener mucho cuidado, que yo tenía dones de evidencia, que yo sabía que yo tenía muchas cosas, pero que tenía que tratar de controlarlas, porque digamos que tanto como atraía cosas buenas, también podía tener cosas malas. Entonces, eso era, o sea, literalmente esa señora me dejó traumada, me dejó una marca psicológica que nunca podré superar. Y, o sea, cuando hablaba con ella sentía mucha calma. Saludos desde Tamaulipas, México. Muchísimas gracias, brother. Qué pena, estamos haciendo hoy un medio podcast de terror. Pero si te quieres participar o contar historias, aquí estamos. Ah, Y es de gra- Tamaulipas. Sí, en México. Por eso digo, desde Tamaulipas, vea pues. Sí, 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 aquí alcanzamos hartas cosas. Pero no, o sea, la verdad es que esa señora sí, o sea, de brujos y espiritistas, yo prefiero no contactarme con nadie, porque siento que si yo contacto con alguien, tengo una anécdota de hace un mes. Dale, Gerardo, si quieres, mientras tanto, te puedes unir al Discord. Ahí tengo, por si lo quieres hacer desde ahí o lo puedes contar acá. Exacto. Ahí normalmente pasa el forms para rellenarlo y que nosotros lo podamos leer. Pues lo deseas y te parece más fácil, lo puedes escribir aquí. Ah, si tienes más personas que les interese el tema de terror, como para seguir haciendo más podcasts y ese tipo de cosas, pues puedes apoyar el contenido. Igualmente esto lo voy a resubir al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Am, ok, digamos que yo siento que si yo hablara con un espiritista, a mí me daría algo, porque yo no quiero saber lo que soy realmente, no quiero saber para dónde voy, no quiero saber ese tipo de cosas de espiritistas, porque a mí me causa mucho pánico. Porque cuando intento, o sea, cuando intento o cuando hago cosas espiritistas, me salen las cosas, tipo amarres, protecciones o ese tipo de cosas, sale. Y, o sea, son cosas que no puede comprender el ser humano, que yo digo, vaga, o sea, y de tipo si te pasa como un sexto sentido, les voy a contar algo que yo pensé que era un sueño, pero mi hermano me confirmó que era real. Ponle que yo estaba con mi hermano, teníamos 6, mi hermano me llevaba menos años, me llevaba 3 años menos, y digamos que él tenía 3. Estábamos jugando en una terraza y ponle que estaba lloviendo durísimo. Ahí como que las tejas son de metal. Cuando estábamos jugando, de la nada dije, oye, va a caer un rayo ahí. Y empujé a mi hermano, literalmente lo empujé y como a los 5 segundos cayó un rayo enfrente de nosotros donde estaba mi hermano jugando. Y mi hermano, yo pensé que eso había sido un sueño o yo había alucinado, pero qué día mi hermano, hace como un año más o menos, o 6 meses, me dijo, oye, tú como cuando éramos niños, ¿tú por qué sabías que iba a caer un rayo? Y yo, no lo sé. O sea, yo para ese tiempo solamente mi cabeza gritó, empújalo. Literalmente eso fue lo primero que pensé. La anécdota se envía por mensaje o en llamada por mensaje a Debian Forms. Entonces ese sexto sentido siempre lo he tenido en cierto tipo de cosas. O sea, esa es la de mi hermano. Creo que él fue el más fuerte que mi cabeza literalmente gritó, empújalo. Y, o sea,
eso todavía me hace temblar. O sea, son cosas que yo lo que te digo, si yo o sea, si yo veo con un espiritista, literalmente tiemblo. No porque tenga miedo. Bueno, sí, sí tengo miedo de las cosas que puedo descubrir, que puedo hacer, pero son cosas que pasan. Y digamos que leer el futuro, ese tipo de cosas, sí creo que podría ser capaz de hacerlas, pero no las practico por ese mismo miedo, por saber de pronto qué podría pasar. Es un miedo raro, ¿sabes? Y pues Como digamos, que temor a saber qué hay más allá de eso. sí, 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 exacto. Digamos que en general yo no sé si conocen como los planos astrales, que normalmente digamos que hay más gente, o sea que hay otros universos, otros planos. A veces mi cuerpo se desdobla y va a esos planos y es todo muy raro, es todo como súper astral, como si todo fuera inteligencia, como si todo fluyera. Y a mí me da miedo desdoblarme, pero es que pasa también, entonces es eso. Gerardo, cuando estés listo me avisas, envía la historia, no hay problema, tranquilo. Pero sí, el desdoblamiento, algo sí era el nombre, sí, exacto, que sientes que te desdoblas. La verdad es que yo sí lo he hecho y he visto cómo mi cuerpo flota y veo a las demás personas peleando a mi alrededor. Uf, no sé. Yo, Y las ve peleando. marica, es que yo de chiquita no podía dormir sola. Porque ponle que tenía tantas visiones de tantas cosas malas que pasaban en el futuro que literalmente me levantaba temblando. Y todavía lo hago, o sea, no voy a mentir que a veces tengo sueños muy extremos, muy extremistas de cosas que pasan en el mundo. Esas, como ese tipo de recuerdos que las personas tienen premoniciones en sueños y que literalmente las ilustran como Nostradamus, como Pedro, ¿sí? A veces tengo visiones de guerras y eso. Entonces me causa pánico y prefiero olvidar las fechas y eso. Prefiero que el sueño se me olvide, pero es que me causa mucho pánico saber eso. Yo estaba en esa mierda como 5 veces, lo hice como cinco. Sí, sí pasa, es que a mí me da cosa. Que cuando se comunican ese tipo de cosas, yo no se comunique nadie. Yo soy un puerto cerrado, yo no les voy a transmitir el mensaje. Hay gente que sí lo hace. Vayan con ellos. Yo no quiero. No sé si me Yo, entiendes, Natalia, John. déjame tranquila. Sí, sí, sí. Déjame. No quiero transportar tu misión astral de que el mundo se va a acabar. A mí me gustan todo ese tipo de cosas. A mí no me gusta que me pasen, pero a mí me pasa resto. Entonces por eso digo que he tenido resto de historias. Comunicaciones con otras personas, literal muertos que se sientan a hablar. Marica, una vez yo me acuerdo que una viejita se me sentó al lado, me estaba hablando. Yo pensé que era una viejita normal. Y la zapa perrija era un fantasma, marica. Solamente se sentó, me habló un segundito y al otro rato ya no estaba. Yo miré a ambos lados y ya no estaba. O sea, Y vos convencida de que solo era una persona. mm, eso era lo peor. Entonces, era como eso. ¿Tú crees que los doppelgangers o personas que fueron igual a ti? Marica, Pues en lo personal, yo sí. Que sinceramente hay tantas cosas en este mundo que aún no tienen explicación que pues decir que son imposibles o no creer en ellas es como que querer ignorar algo que uno sabe que está ahí. mm, ve que pasa algo. Pasa algo muy, muy feo. Y ve que algo, eso también pasó a mí. Una vez escuché como la teoría de que tú tienes un doble, ¿no? No me acuerdo exactamente qué decía la teoría. Em, pero ponle que una vez soñé, parece que eso era un recuerdo como del pasado, como de una vida pasada mía, como un recuerdo. Era un pueblo viejo, de esos viejos, viejos. Y o sea, literalmente iba caminando y lo que me encontraba era una persona igualita a mí, la misma cara, el mismo cuerpo, y me dijo que me iba a morir, o sea, literalmente en la cara me dijo que me iba a morir. Y me dijo que eso siempre pasaba, que alguien se encontraba con su mismo yo, que se iba a morir. Y era como un recuerdo, entonces pues yo estaba tranquila y mirándola fijamente.
Pero, marica, del pasado y que se pareciera tanto a mí. Dice, dice lo siguiente. Doppelganger con lo que se convierten en tus perros. Mis perros están gordos, mis perros ni enterados. Es que yo una vez fui a un ancianato y fue súper raro porque una abuelita me buscó y me agarró y me dijo que yo era igualito a su hermano y con el mismo lunar y todo eso. De hecho, mi hermano es una copia exacta de mi abuelo. Entonces yo creo que sí pasa que a veces digamos que hay personas que se parecen mucho a ti, sea en tiempos pasados o en este tiempo. Porque tú no has visto que hay personas que se parecen a Hitler, que hay fotos que dicen que se parecen a Hitler, ese tipo de cosas, o a Es que otras China, personas. eso siempre va a pasar y es una posibilidad mínima, pero lo es, por genética y por, digamos que por azar, es posible y factible que alguien se parezca a alguien del pasado o tenga rasgos muy similares, o sea, eso puede pasar, eso la verdad. Hay tantos casos que uno ha visto. Hmm, un segundito. Sí, pues digamos que sí, podría pasar. Quién sabe. Sí, en general, Y pues hablando digamos de son los cosas malas. doppelganger, pues es lo que siempre se ha dicho, que si uno llega a ver a su otro yo se va a morir, pero pues hay tantas historias que eso queda casi en 50-50. Hay Mm, muchos relatos de gente que la ha pasado y al final siguen vivos, así como otros que sí se han muerto, pero pues quedan 50-50 realmente. mm, sí, es cierto. Dame un segundito. Mm, digamos que hay cosas que son, digamos que son como raras. O sea, la verdad yo veo tanta cosa que yo digo, ya no más, que le toque a alguien más. Hay gente que no cree. Eh, pues en general es eso. Digamos que, am, bueno, digamos que en general hay muchas cosas que no lo sabemos. Por ejemplo, la cosa de los brujos y los ángeles. Yo siento que ellos sí tienen una conexión con ángeles o demonios muy fuerte. Digamos que hay ángeles o demonios que te buscan o te guían, o hay cosas que son más afines tuyas si tú manejas ese tipo de cosas. Para la gente normal, digamos que se le hace medio escéptico, pero digamos que sí hay alguien que te cuida o te está revisando. Para mí, digamos que en creencia de dioses, no son como nosotros los percibimos, son solamente cosas más grandes y menos tocables. Ya lo envié, listo, dale Gerardo, dame un segundito y ya lo leemos. Tenemos en cola varias historias. ¿Por dónde lo Eso me enviaste? imagino. ¿Por el Forums o por el correo? ¿O por dónde? Ahí nada. No sé, es que yo tengo como 30 cosas por donde enviar. Espérame, o lo envió por el Twitch. ¿Dónde lo envió? Ah, en anécdotas. Listo, listo, listo. Ya lo vi, ya lo vi. Bueno, leamos esto. Hoy, hace un mes, yo vivía con mi pareja y yo hemos tenido varias discusiones. Una vez nuestra hija se le levantó a las 3 a.m. diciendo, papá, alguien está en la puerta. Yo le dije, hijita, no hay nadie. Me dijo, sí, papá. Ahí abrir la puerta y no había nadie. En ese momento mi esposa se levantó y se metió a bañar. De repente sale del baño a un cuarto donde guardamos los jabones y los champús y me dice, iré por un champú ya que el del baño se acabó. Le dije, ok, está bien. Y volvió al baño de repente, volvió a pasar, pero no acercó a la habitación, sino fue directo a la sala. Me quedé pensando, ¿a qué fue a la sala? Salgo a la habitación y no está, veo que está en el baño. Y le pregunto, amor, ¿fuiste a la sala? Y ella respondió, mamá, si hubiera ido a la sala, el piso estaría mojado. Y yo le dije, debe pasar, pero no llevabas toalla. Y me dijo, aquí la tengo, está conmigo, la tuya. Niegué, en serio, juro que vi pasar y en ese momento, cuando mi esposo cierra la puerta del baño, veo cómo se abre la vitrina de mi esposo y me dijo que son malas energías, posiblemente un demonio, una gente sombra, que se le hacen pasar, pues con, ¿quién diría? Por tus seres queridos. Y eso me pasó hace un mes. Uy, marica, pesado. Digamos que en general, eh, pues en general digamos que son cosas pesadas, son cosas que pasan, sí ha pasado que a veces piensas que estás hablando con una persona y no. A mí me pasa seguido
O sea, no es muy parecido, pero a mí me pasa muy seguido que yo escucho que siempre me están llamando. Yo, ¿qué pasó? Siempre respondo como ¿qué pasó? Tal cosa, porque pienso que me están llamando de verdad. Pero es un constructo de mi imaginación. Nunca me han llamado ni nada. O sea, ponle que son cosas así. Compa, ¿qué te recomiendo? De pronto que vayas con un cura. Digamos que esos son los más cercanos y los más accesibles, si crees mucho en Dios. Que vayas con un cura y que peguen una bendición en la casa. Y hagan una, o sea, y que le pidan a él, que si tiene una oración que les pueda dar, pues para bendecir la casa. Pues en general, digamos que para prevenir que de pronto se acerque a tu hijo. Si no, pues puedes ir con un brujo o con un santero. En general, ellos también te ayudan a expulsar ese tipo de energías, porque no es normal que jueguen contigo. Porque imagínate que, no sé, lo hubiera visto tu hijo o tu esposa de otra realidad. Eso sería. Bueno, John, ¿algo más que agregar? Pues en el caso de él, que esté pendiente cuando la niña le lo indique, porque pues como los niños son tan sensibles, puede Ujú. que la niña antes le esté advirtiendo inconscientemente, pero pues hasta la idea, los niños se dan cuenta de cosas que uno ya de adulto no puede percatarse. Y sí, mejor llevarlo a un cura porque hace la idea que la niña es la más vulnerable en esta situación. Es que normalmente ellos buscan a los niños, como ellos sí los ven, entonces los buscan. Muchas veces buscando ayuda, pero el problema es que terminan haciéndole daño a ellos por ser tan pequeños. Mm. Y después tenemos un vaso que tenía mi pareja de partes de su abuela que usamos para hacer limpia y nuestra hija una noche se cayó al piso cuando la tenía en el fregadero hondo. Sí pasa. Digamos que si ya es cosas de limpia, es mejor que ustedes no la hagan si no la haga un espiritista. Digamos que al menos los padres como rezan y están más cerca de Dios, entre comillas, digamos que su religión les ayuda. Eso les ayuda a canalizar buenas energías. Eh, cuando mi papá y yo teníamos ese espíritu cerca, sí pasaba mucho que se rompían cosas de la nada. Entonces, ponle que eso es peligroso y es preferible a que pase a mayores, porque puede que no sea, digamos que puede que no sea un espíritu, sino sea un tipo de brujería y que los esté cazando, les estén rompiendo las cosas. Poco a poco van a ver cómo pierden los trabajos, cómo se enferman, ¿sí? Entonces, mejor prevenir que lamentar. Entonces, eso, por ejemplo, del fregadero está raro, porque no es energía tan buena, ¿sabes? Entonces sería preferible, sí, que vayan tranquis. Para quitarla va a ser pesado. Los últimos días van a decir ya no pasa nada, pero tienen que terminar todos los días, porque sí o sí lo tienen que limpiar. Créanme que a veces las energías son raras. Eh... Bueno, le damos la última historia y creo que hasta aquí terminamos, llegamos. Cuando tenía 18 años, tuve mi primer trabajo de guardia de seguridad, trabajando de noche mientras hacía mi trabajo. Escuchaba a mi colega de noche pidiendo que vaya a la portería uno, donde él estaba trabajando. Pero ese día yo estaba trabajando solo esa noche. Yo sinceramente tenía miedo, pensando que se habían metido a robar. Pero revisando las cámaras no había nadie. Y cuando ya era de día, una hora antes de irme, fui a revisar y no había nadie. Mónica, así ha pasado, por ejemplo, ese tipo de voces que escuchas o sea, que escuchas gente y literalmente que escuchas cosas, pero que no son cosas normales. Pues en general eso sería, digamos que igual tener cuidado, cualquier cosa nos avisas, Gerardo. No sé si tenga algo más que omitir, algo más que tengan que agregar. Qué pena terminar a esta hora. Lo que pasa es que tengo una reunión ahorita, entonces sería eso. En conclusión, los duendes existen para mí. Marica, todas esas criaturas existen, sean o no, sean un concepto humano o no, desde que tú lo veas o lo creas, existe para ti, es una realidad. Y también es un tema filosófico. A mí también. Bueno, muchachos, ¿les gustó el especial? Sí, sí les gustó, no me alegra muchísimo. Recuerden que igual son cosas que pasan, son cosas que pues suceden.
a veces, pues digamos, llegan cosas de la naturaleza y eso sería. Igual muchachos, cualquier cosa que tengan, igual estamos aquí para apoyarnos, ¿listo? Bueno, denme un segundo, lo raideo y ya está. ¿Te vas a enterar de eso? Sí, sí, Sebas. Por eso es que me estoy yendo.